que son unos criterios para adecuar, armonizar, se llama, todos los elementos legislativos, todas las normas. Bien, el artículo primero está organizado, o su fuerza radica en que es el que dice que la ley va a dictar normas orgánicas y generales. Efectivamente, eso es un mandato constitucional, recoge lo que la Constitución dice y efectivamente ahí está redactado. Como dictan normas orgánicas, también fija la posibilidad de irlas creando a lo largo de aquí en adelante. Al amparo de esta ley, como al amparo de la Constitución, se pueden generar otras normas. Bueno, enmarca la actividad legislativa sobre el territorio. Es decir, dictamina que no puede haber ninguna acción territorial sobre entidades territoriales, formación de entidades territoriales, sin los presupuestos legislativos. Efectivamente, la Constitución también lo señala. Establece los principios, eso es muy importante. Los principios es muy importante y si tienen posibilidades de hablar con profesores que estén familiarizados con la hermenéutica constitucional, constitucionalistas principalmente, sería muy interesante que pudieran familiarizarse con el quehacer hermenéutico y lo que significan estos principios y obviamente los principios de esta ley. Y define un marco institucional. Digamos que esa es la estructura básica de ese artículo. La finalidad del ordenamiento territorial. La finalidad del ordenamiento territorial es ser una política de Estado. Ser política de Estado. Podríamos decir que esa ley, a la vez que regularía aspectos para la formulación de leyes a futuro sobre el territorio, es la principal política pública del territorio. Bueno, permite instrumentar la planificación y la gestión. Es un instrumento de planificación y de gestión. La política es un elemento, la política pública es un elemento de planificación y de gestión, por supuesto. Digamos que esos dos elementos están dándonos fuerza del criterio, el poder funcional de la norma, que tiene un desarrollo, que tiene una finalidad: estimular asociaciones que se generen entre distintas entidades territoriales con cualquier fin, que obviamente tienen que ser fines que tengan que ver con cumplir las finalidades del Estado colombiano. Organización político-administrativa de la nación. Bueno, nuevamente vemos elementos de organización, de funcionalidad. Vemos en el naranja sus finalidades constitucionales: cumplir fines del Estado y descentralizar y reconocer la diversidad, ¿no? La diversidad aquí no es una diversidad cultural, ¿no? Reconocer a afros, indígenas, etc. No, mi mención sobre la exclusión de los territorios indígenas es constitucional. Si la Constitución los tiene allí, ¿por qué los sacan? No deben sacarlos, simple y llanamente. No es que esté haciendo una reflexión indigenista. En segundo lugar, aquí la diversidad es el nuevo elemento cultural que se va a desarrollar con esta herramienta de cambio cultural. No solamente las culturas establecidas y reconocidas por la Constitución en el artículo 7º, sino aquellas que se van a generar, Y nosotros podemos entender que las asociaciones que se puedan generar en la zona cafetera no van a ser iguales a las que se van a generar en las zonas carboníferas, o en las zonas salitíferas, o en las zonas mineras, etc., o en las zonas de la Amazonía. Por lo tanto, o en zonas donde hay petróleo. Es decir, sabemos que esos elementos económicos van a generar formas de organización, formas económicas, formas culturales distintas. Sabemos que el alcance de una noción de la diversidad lleva a entender que un obrero del petróleo en los lados de Florencia no es el mismo que trabaja y tiene condiciones culturales, laborales distintas al obrero del petróleo que está en Barranca Bermeja, o al que está cerca de Neiva, etc. El que está cerca de Neiva a veces lo tenemos invisibilizado, porque a veces preguntamos: ¿hay petróleo en Neiva?
Bueno, entonces a lo que me refiero es que el alcance de la diversidad adquiere una dimensión constructiva mucho más amplia en ese sentido y tiene toda la fuerza constitucional. Así como la Constitución del 91 se pensó para indígenas, luego se pegaron los afrodescendientes y posteriormente las opciones de género, diversidad sexual, discapacitados, inválidos, coreanos, etcétera, que han demandado ya la diversidad. Aquí vamos a comenzar a ver nuevos actores que van a defender este tipo de diversidad. Bueno, pues yo creo que esto ya nos da un poco más digamos, de cercanía a lo que nos va a producir la ley. Nos va a dinamizar nuevos elementos culturales, va a obligar a la antropología, a la sociología, a repensar estos nuevos escenarios de una manera significativa. Ahora, el artículo 3 son los principios. Voy a mencionarlos muy rápidamente para señalarlos, porque todos estos principios tienen peso constitucional, tienen una fuerza constitucional enorme. Entonces, los primeros principios los he clasificado en los de la Constitución, en los de la gestión y desarrollo y en los de la diversidad o biopolíticos. Biopolíticos porque va a haber transformaciones de formas de comer, de organizarse, del crecimiento de la gente. Ustedes saben que el Estado tiene tres, es gobierno de una población en un territorio, entonces, digamos, su naturaleza genera biopolíticas. Entonces, provisionalmente, como les digo, con alguna reflexión que me ha dado alguna confianza por los doctorantes, etcétera, los hemos clasificado aquí como los de la Constitución. Entonces, son los de soberanía y unidad nacional. Aquí esa idea de que siempre ha generado cuando los indígenas hablan de autonomía, es que se quiere separar de Colombia, ¿no? Que quiero formar una empresa transnacional que pueda vender productos en China, en Estados Unidos, etcétera, y traer recursos para el país, no es buscar una independencia. Entonces, un empresario, en esta perspectiva, tiene un sentido de que esta ley abre posibilidades comerciales, mercantiles muy importantes, pues las mismas que le abre a la gente. Lo que pasa es que hay gente que dice, yo no quiero saber de eso. Bueno, una anécdota que se la comentaba a los doctorantes de un líder indígena guayú, es el presidente de una empresa, de la empresa de sal de Manaure, que decía, yo no estoy de acuerdo con Uribe, ni mucho menos, pero sí estoy de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio, por lo menos en lo que a mí me corresponde como indígena guayú, gerente de la empresa de sal. Claro, a todos nos deja perplejo un posicionamiento de esos, porque no parece lógico. Le dice, mire, los guayú venimos haciendo tratados de libre comercio desde que somos guayú. Lo hemos hecho con el Caribe, con Haití, con etcétera, con todos. Son tratados de libre comercio entre reyes y entre jefes de clanes guayú, para vender la sal, para vender chivos y para traer contrabando. Pero ahora que yo tengo mi empresa tiene una finalidad dentro del proyecto étnico guayú. Esa es la base. Y yo no se la voy a regalar a nadie, yo quiero venderla donde me la paguen mejor. Y yo no tengo que pedirle permiso al Estado para... Yo tengo mi empresa es la que tiene que tener libertad. Viejos principios de la organización internacional, ¿no? Ustedes saben que el derecho internacional se basa en la libre circulación de mercancías, de personas y la soberanía de los territorios, por supuesto. Entonces, esa idea también está en los indígenas. Simplemente quiero señalar ese ejemplo para indicar que hoy en día esas ampliaciones, esas liberalizaciones, si bien por falta de comprensión jurídico-política, por falta de comprensión de las dinámicas del Estado social de derecho, que es neoliberal, pero que deja y aporta elementos de justicia, nos permite entender estas cuestiones de que no desaparecen los estados, nos quitan cosas, sí. Nuestra preocupación es evitar que nos las quiten todas. Estamos apenas a 21 años de desarrollo de una constitución y estamos, obviamente,
en la tarea de comenzar a abrir mejor los ojos. Bueno, me he ido por las ramas, perdónenme, pero los aspectos de la Constitución